Padre, Vamos gracias te a orar, damos por hermanos. este momento de comunión que tú nos has permitido poder reunirnos. Gracias, Padre, por tu cuidado. Mi Padre, de nuestros corazones nacen estas alabanzas. Tú nos puedes ayudar, Padre, a mantenernos con este gozo que hemos recibido al recibir el perdón de pecados y al entender, Padre, cuán grande fue tu amor que aún no podemos comprender. Es profundo. Padre, en esta noche tú puedas hablarnos por medio de tu Hijo, tu siervo Paul, Padre. Háblanos, Padre, necesitamos aprender más de ti. Tú puedes, Padre, guiar con tu Espíritu Santo. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, la otra vez que estuve acá con ustedes hablamos sobre el reino de Dios. No sé si se acuerdan que hablamos sobre el reino de Dios, como dice en Hechos 20 que Pablo iba predicando el reino de Dios. Y hablamos también que el reino de Dios no es bebida ni comida, sino alegría, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y vimos que el reino de Dios se trata del aspecto moral del reino. Se trata de cómo conviene vivir el que reconoce el señorío de Cristo. Pero hoy en la noche queremos hablar de otro aspecto del reino, que es el reino de los cielos. Hay un solo reino porque hay un solo rey, pero ese reino, como hemos visto, tiene varios aspectos. Es llamado el reino de Dios, y ahora vamos a estudiarlo como es el reino de los cielos. Y cuando se trata del reino de los cielos, se trata del aspecto, podríamos decir, el aspecto dispensacional del reino. Si algún hermano joven me podría ayudar con qué quiere decir esa palabra dispensacional. ¿Qué entiende por esa palabra? Administración. Muy bien, muchas gracias. Administración, y en específico administración de una casa. Y así que Dios tiene sus tratos aquí en la tierra con su pueblo, sea el pueblo de Israel, sea nosotros, su pueblo. Varían su administración, su manera de su trato con su gente. Y este es un tema que nosotros pudimos hablar el año pasado en la conferencia de Uyuni, que estuvieron presentes algunos de los hermanos que se encuentran presentes hoy en la noche, entre ellos las hermanas Ontiveros, el hermano Teófilo, el hermano Isaac y varios otros hermanos. Así que vamos a repasar lo mismo que hemos visto en esa ocasión, en que había surgido unas cuestiones, unas preguntas y unas tal vez malentendidos sobre esa cuestión de dispensaciones, del trato de Dios con su pueblo. Y creo que este tema del reino de los cielos nos ayuda un poco a entender más sobre las diferencias entre las cosas. Leemos un versículo en Lucas, para empezar, Lucas capítulo 21. Y es el versículo 24. Lucas capítulo 21 y el versículo 24.
Dice, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El versículo 24. Solo esa frase, queremos centrarnos en esa frase, los tiempos de los gentiles. Cuando se trata de los tiempos y las ocasiones, como siempre suele nos recordar el hermano Roberto, Tony, se trata de la profecía, los tiempos, sus tratos de Dios aquí en la tierra. Y los tiempos de los gentiles empezaron cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por los gentiles. Y desde entonces los gentiles se han reinado aquí sobre la tierra. Dios ha otorgado el reino a los gentiles, el gobierno, por así decir, el gobierno aquí en la tierra. Bien, pero hizo una profecía en el libro de Daniel. Es una profecía muy interesante en capítulo 2 de Daniel. Eso fue al inicio de esa época, el tiempo de los gentiles, que hasta hoy estamos viviendo en ese mismo tiempo de los gentiles. Pero si leemos un versículo de Daniel capítulo 2, realmente son varios versículos. Se trata del sueño del rey Nabucodonosor y su interpretación. Así que en Daniel capítulo 2, empezando con el versículo 36. Y es aquí donde nosotros vemos algo sobre el reino de los cielos. Daniel capítulo 2, empezando con el versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Así que de ahí vemos que ese reino, poder, majestad, fuerza, fue dado por parte de Dios, el Dios del cielo. Versículo 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días, que entonces este es el versículo que queremos fijarnos, el versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una peña, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
Así que en este versículo 44 vemos que el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Bien, entonces eso quedó profetizado. Y cuando Dios hace una profecía, es algo seguro, como si ya tuviera pasado. Y en esos días, ¿quién tenía una copia o leía o escuchaba una copia de la palabra de Dios? Leía Daniel 2:44 y podía saber con certidumbre que lo que Dios dijo iba a acontecer, que el Dios del cielo levantaría un reino que no sería jamás destruido. Bien, llegamos al libro entonces de Mateo. Y el libro de Mateo, el Evangelio de San Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, en su carácter es un libro para los judíos. Un libro también se podría decir dispensacional, o sea, se trata de ese pueblo de Dios, los israelitas, y habla a ellos. Así que vamos a abrir en Mateo capítulo 3. Libro de Mateo capítulo 3. Y notaremos lo que dice ahí en el versículo 2. Vamos a empezar con el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Notarán que esta frase, el reino de los cielos, solo aparece en el libro de Mateo. A mi saber, esa frase no se usa en otros libros del Nuevo Testamento, el reino de los cielos. Así que es únicamente o específicamente el tema de Mateo, del libro de Mateo. Y es interesante lo que él dice, el Juan el Bautista. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino se había acercado porque el rey estuvo presente, el Señor Jesús. Él era ese rey profetizado, ya atrás en Daniel. Pero había ese punto de arrepentimiento, que no se podría introducir el reino sin arrepentimiento. Así que la predicación de Juan, él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está ahí presente casi para empezar, porque el rey se ha llegado, está presente. Ahora, el próximo capítulo 4 de Mateo, capítulo 4 y el versículo 17. Mateo 4, versículo 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es el mismo mensaje que predicó Juan Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que el Señor mismo, el Señor Jesús, predicaba ese mismo anuncio: arrepentidos. Luego, capítulo 5, Mateo capítulo 5, es donde empieza el Señor a predicar, a enseñar lo que conocemos como el Sermón del Monte, que corre del capítulo 5
6 y 7 de Mateo. Y solo por ejemplo el versículo 2, abriendo su boca les enseñaba diciendo. 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que en estos capítulos 5, 6, 7 de Mateo, el Señor enseña vamos a decir, las características de los súbditos en el reino de los cielos. ¿Cómo iban a ser las personas del reino? Como hemos visto ya, tenían que arrepentirse. No se podría entrar sin arrepentimiento. Y es por eso que Juan bautizaba. Era el bautismo de arrepentimiento. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, etc. Así que todas esos 3 capítulos de Mateo, el Señor está explicando cómo son los verdaderos súbditos en el reino de los cielos. Se presentaba, el Señor estaba introduciendo, estaba abriendo las puertas, podríamos decir tal vez así, al reino de los cielos. Se llama el reino de los cielos porque es del cielo. El cielo es el origen. Abrimos ahora en el capítulo 10. Y entre estos capítulos 8, 9, 10, hay muchos milagros, sanamientos, sanidades. El Señor sana a un mudo, a un ciego. Él calma la tempestad, hace muchos milagros y proezas, el Señor. Él estaba mostrando que Él era de verdad el Rey. Él estaba dando sus credenciales, podríamos decir, como el Rey. Del reino de los cielos. En el capítulo 10 de Mateo, el versículo 7, vemos que el Señor dio también el trabajo a sus discípulos de predicar. Y Él dijo a ellos, yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Así que es el mismo mensaje que Juan el Bautista había predicado, que el Señor Jesús había predicado, y ahora Él está enviando sus discípulos a predicar que el reino de los cielos se ha acercado nuevamente. Está cerca porque el Rey está presente, el Rey ya vino. Pero tristemente vemos en estos capítulos de Mateo que a los pocos la gente le rechazaba. Y hasta en el versículo 8 ahí vemos que el Señor dio a sus discípulos lo mismo, que sanan enfermos, limpian leprosos, resucitan los muertos, echan fuera los demonios. Ellos iban a hacer lo mismo que Él hacía también, de sanar, de mostrar su poder y su derecho de asumir el trono del reino sobre su pueblo. Pero si uno lee estos capítulos, vemos claramente que su pueblo le iba rechazando. Si uno lee en el Evangelio de Juan, ¿no? Vemos que desde el inicio en Juan es visto como él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero durante la historia de Mateo estamos viendo cómo sucedió eso. Que él se presentaba, ellos rechazaban. Hasta llegamos al fin del capítulo 12. El capítulo 12 de Mateo vemos a
es donde vemos esa parte sobre el pecado contra el Espíritu Santo que el pueblo estaba cometiendo, el pueblo de Israel. Ellos veían la obra del Espíritu Santo en el Hijo de Dios aquí en la tierra y ellos rechazaban lo que ellos veían. Y cuando llegamos al versículo 46 de Mateo 12, algo muy interesante acontece. Mateo 12, versículo 46. Mientras él, Señor Jesús, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. 47. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En ese pasaje vemos que su familia de sangre, su madre, sus hermanos, quisieron hablar con él. Pero él dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quién es mi madre? Ahora vemos que lo que vale no es la sangre en el sentido de sanguinidad, de relación en una familia natural. Como los judíos siempre decían, tenemos Abraham por padre. Se jactaban de tener sangre de Abraham corriendo por sus venas. Pero el Señor está diciendo, ahora no. Lo que vale no es la relación natural, sino hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y el que haga tal, ese es mi hermano y hermana, mi madre. Y justo en el capítulo 13, el versículo 1, vemos algo súper interesante. Versículo 1 de capítulo 13, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Sabemos que en la palabra de Dios el mar significa las gentes, los gentiles. Esta división en el libro de Mateo es súper importante. Entre el capítulo 12 y empezando ahora con el capítulo 13. Hasta ese punto, el Señor estaba trabajando con su gente, con su pueblo Israel. Se presentaba a ellos. El reino del reino del cielo se ha acercado, dice. Desde ahora en adelante, Él no dice que el reino se ha acercado, porque ellos rechazaron el reino, como se había presentado con todos los señales, con todos los prodigios, ¿no? Claramente ellos eran ciegos, eran rechazadores del rey. Y desde entonces Él, como Él corta a su pueblo natural, como hemos visto con su familia, representa ese acto. Y ahora Él sale de la casa, o sea, Él sale de la casa de Israel y se sienta al lado del mar. Ahora Él va a trabajar con la gente, los gentiles. Él va a salir, estamos hablando en figura, Él va a salir y presentar su bendición a los extraños. Y muy interesante ver lo que pasa. Versículo 3, Mateo 13, 3. Y les habló muchas cosas por parábolas. Hasta entonces él no usaba parábolas,
Si uno lee del capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 12, no creo que se va a encontrar parábolas en Mateo. Solo cuando ellos dejaron o cuando su pueblo le rechazó, fue entonces que él empezó a usar parábolas. Y después él va a decir por qué. Pero vemos aquí esta primera parábola, dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 3. Antes, el pueblo de Israel se conocía como la vid o también la higuera. Pero ahora él está haciendo otra cosa. Está saliendo a sembrar. Y no vamos a leer esa parábola, pero creo que lo conocemos, que él siembra en la tierra. Y dice que la tierra o el campo es el mundo. Está sembrando la buena semilla, la palabra de Dios entre la gente, en todo el mundo. Es lo que estamos nosotros viendo hoy en día. Bien, este capítulo 13 de Mateo tiene varias parábolas, empezando, bueno, vamos a leer el versículo 11 primero, Mateo 13, versículo 11, dice, vamos a empezar con el 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Es por eso que él usaba parábolas, porque le habían rechazado. Y él ahora iba a usar una manera de hablar que iba a esconder la verdad en una parábola. Y solo sus discípulos iban a entender lo que quería decir. Era una ceguera gubernamental sobre la gente que le había rechazado. Y lo que dice el versículo 11, los misterios del reino de los cielos. Él había llegado, antes de él había llegado Juan el Bautista diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Está cerca. Y la gente, su gente dijo, no, no lo queremos. No queremos vivir humildes, no queremos, como dice en las bienaventuranzas de Mateo 5, no queremos vivir así. Queremos nuestro pueblo y nuestra nación. Y ahora él va a hablar en parábolas sobre los misterios del reino. Ahora es una cosa misteriosa porque existe, sí, pero no se ve. Así que en este capítulo 13 hay 6 parábolas que empiezan con estas palabras. Versículo 24. Mateo 13, 24. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a. Y cada una de estas 6 parábolas ahora empiezan con esas palabras. El reino de los cielos es semejante a. Ahora no dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque fue rechazado y ahora es una cosa escondida, es una cosa postergada para ser retomada en un día futuro.
Rápidamente vamos a repasar estas 6, porque en total hay 10 parábolas que empiezan de esta manera. El reino de los cielos es semejante a. Solo que la última parábola estaba viendo hoy que empieza así. El reino de los cielos será semejante a. Esa es la parábola de las 10 vírgenes. 5 sabias y 5 insensatas. No creo que vamos a llegar hasta ahí. Esta es la primera parábola. Vamos a leer del versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Creo que conocemos la historia. Es algo misterioso que van a crecer juntos el trigo y la cizaña. Va a entrar el mal en el reino. Y creo que sabemos lo que es la cizaña. Es algo que parece mucho al trigo, pero no lo es. Así que durante la ausencia del rey, o sea, durante esa época de el reino en misterio, en su forma de misterio, cuando no es algo abierto en el mundo, van a ver los verdaderos y los falsos, los dos creciendo juntos en el mismo campo. Y nosotros los hombres no sabemos distinguir entre los verdaderos y los falsos. Los que sí tienen fe y los que no. Pero dicen que sí. La próxima parábola, la segunda, que empieza con esas palabras, se encuentra en el versículo 31 de Mateo 13. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Nuevamente, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra cosa misteriosa que debería ser una hortaliza nomás, la mostaza. Pero en esta parábola se convierte en un árbol. Y hemos visto eso a lo largo de la historia de la iglesia, que se ha convertido en una cosa grande, muy grande, mucho más grande que debería de ser, en el sentido de que incluye muchas cosas que no deben estar ahí. Y es tan grande que vienen las aves del cielo, los espíritus malignos, y hacen sus nidos en sus ramas, bajo la sombra de ese árbol de mostaza, que empezó con un grano nomás, empezó pequeño aquí en la tierra y se convirtió en una cosa gigante, monstruoso. El próximo, capítulo 13, mismo capítulo, versículo 33. Otra parábola le dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Nuevamente, vemos que el reino de los cielos es semejante a algo. Aquí es la levadura. La levadura nos figura el pecado. Y en este caso, se va el mal se va extendiéndose dentro de esa harina.
y leudando todo. Y a lo largo de la historia de la iglesia hemos visto que esa mala doctrina se ha expandido, se ha afectado a todas partes. Es por eso que hay que tener tanto cuidado hoy en día. Bueno, en este capítulo hay 3 más de estas parábolas. Solo para notar, en el versículo 44, son parábolas muy cortas. 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Ahora, lo que hemos visto antes, los 3 antes, son la obra del enemigo. Y ahora estamos viendo la soberanía de Dios. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Nosotros individualmente somos parte de ese tesoro. Un tesoro es algo hecho de muchas partes preciosas, joyas, oro, piedras preciosas. En su conjunto es un tesoro. Y el Señor compró todo el campo. Él compró la obra que Él consumó en la cruz, compró todo el mundo, compró a todo. Y los redimidos están dentro de ese campo. Ahora la próxima, la perla de gran precio, ahí abajo, versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Eso nos habla de la iglesia en su conjunto. Si nosotros individualmente somos preciosos al Señor como partes de un tesoro, también es la perla, una única perla de gran precio, preciosa. Así el Señor se entregó, amó a la iglesia y se entregó por ella. Y para terminar, versículo 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge a toda clase de peces. Así que en nuestro tiempo la red del Evangelio se está pasando por el mundo entero. El mar está recogiendo de toda clase de peces. Nuevamente creo que se trata de la profesión, porque dice que hay malos entre los justos, versículo 49. Bueno, fue eso, hermanos. Si les interesa, también los otros 4 que restan, porque hay 10 en total, se encuentran en capítulo 18, empezando con el versículo 23, el capítulo 20, empezando con el versículo 1, el capítulo 22, empezando con el versículo 2, y por último el capítulo 25, versículo 1, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Que el Señor bendiga su palabra.